Los amplificadores operacionales, también llamados OPAMP por sus siglas en inglés, son dispositivos electrónicos capaces de realizar una gran cantidad de funciones dentro de un circuito electrónico, dependiendo de cómo se coloque dentro del mismo. Además de amplificar una señal, los OPAMPs tienen diversas funciones. Una de ellas es el acondicionamiento de las señales, que nos ayuda a aumentar su potencia, además de su intensidad, para que no sufra distorsión o atenuación por el proceso de medición, sobre todo si la impedancia de entrada del circuito sensor no es suficientemente alta. Esto se logra garantizando que la señal al medir tenga un nivel mínimo de potencia de entrada. El acondicionamiento también incluye paso a escala logarítmica, cambiar offset, polaridad, modulación, mayor inmunidad al ruido y estabilidad. Detectores de nivel de voltaje. En los circuitos detectores de cruce por cero, el nivel de referencia con el que se compara la señal de entrada es 0 volts. Sin embargo, es posible comparar la señal de entrada con un nivel de referencia diferente a cero, lo cual permite pensar en circuitos detectores de nivel positivo y circuitos detectores de nivel negativo. El voltímetro de barras muestra una columna de luz cuya altura es proporcional al voltaje. La idea es que cada LED se vaya encendiendo de acuerdo al nivel de voltaje continuo presente a la entrada. Es decir, si solo tuviéramos 4 LEDs calibrados, para pasos de 1 voltio por LED se encendían 3 LEDs. Diríamos que el voltaje de entrada es mayor a 3 voltios y menor a 4 voltios. Conforme el voltaje de entrada va creciendo, va excediendo el voltaje de cada OPAMP, haciendo que cada LED se vaya encontrando conforme aumente la entrada. Podemos tener mayores LEDs para mayor aproximación poniendo más comparadores y repitiendo el esquema o expandiéndola hacia la Tierra. De esta manera, si en la entrada se tienen 12 voltios, los 12 voltios primeros comparadores desde la Tierra hacia arriba estarán activados y se tendrán 12 LEDs encendidos, es decir, se leerán. Antes de comenzar con la práctica, se armó el circuito con el diagrama mostrado en pantalla. Para armar el circuito se necesitó de 10 amplificadores operacionales LM741, 10 resistencias de 1 kΩ y 10 de 220 ohms. Se requirió también de 10 LEDs, un protoboard donde se armó el circuito y un potenciómetro de 10 kΩ. Al armarlo, se fue siguiendo el circuito colocando en este caso primero los amplificadores, de ahí se tomó en cuenta los pines para continuar con las conexiones. En el pin 2 se conectaron resistencias en serie de 1 kΩ. En el pin 6 del amplificador se conectaron las resistencias de 220 ohms respectivamente. En serie con las resistencias se conectaron los diodos y de la parte positiva del diodo se conectaba en serie a la parte positiva del LED. Así con 10 amplificadores, los 10 LEDs terminan en tierra común. El pin 4 del amplificador operacional va a tierra y el pin 3 va a positivo del generador de funciones. El potenciómetro se conectó primero un cable de alguno de los extremos al pin de en medio. Donde se tomó la medida del potenciómetro, se conectó ese pin a la primera resistencia de 1 kΩ y el pin del extremo que va solo se conectó un cable para posteriormente conectarla a 15 volts. El circuito que realizamos, llamado voltmetro, está constituido por op-amps, LEDs y resistencias. Las resistencias nos ayudaron a proteger los op-amps utilizados de que no fueran quemados o dañados, y de esta manera evitar que el voltaje de los LEDs sea excesivo. El funcionamiento de los diodos sirven como protección de corrientes inversas, y los LEDs nos indican el nivel de voltaje que el circuito tiene. En esta parte de la práctica, después de que el circuito fuera armado, tal como se muestra en las siguientes imágenes, lo que se realizó fue la medición de los voltajes de cada uno de los amplificadores operacionales del modelo LM741. Dicho voltaje fue medido de la tierra en común con el pin número 2 de cada uno de los amplificadores. Como se sabe que el voltaje que se utilizó como referencia fue de 10 volts y las resistencias conectadas en serie tienen la función de que sean un divisor de voltaje, por lo cual al realizar las mediciones del último amplificador al primero, el voltaje iba aumentando aproximadamente 1 volt por cada amplificador medido.
Al revisar que el voltmetro funcionara correctamente con lo que se tenía esperado, nos dimos cuenta que no concordaba la forma de cómo encendían los LEDs a como deberían hacerlo idealmente. Esto era causado por el potenciómetro, por lo cual se tuvo que retirar y cambiar por una fuente de 10 volts de corriente directa. Al haber conectado el circuito con la fuente de entrada de 15 volts y la segunda fuente que se agregó de 10 volts como referencia, al probar el circuito nos percatamos que los LEDs no encendían de forma ascendente respecto con el voltaje correspondiente para cada uno de los amplificadores operacionales dado por el divisor de voltaje. Por el contrario, encendía el LED correspondiente al amplificador operacional con 1 volt como referencia, seguido con el LED correspondiente al tercer amplificador operacional con un voltaje de referencia de 3 volts, saltando el LED número 2 que encendía enseguida del LED anteriormente mencionado. Tras una búsqueda de errores y fallas en el circuito, decidimos solicitar asesoría al docente a cargo de la materia para poder comprender qué sucedía y cuáles eran las fallas dentro de nuestro circuito, con lo cual encontramos que esto se debía a la placa de la protoboard que probablemente tenía falsos contactos y no distribuía correctamente el voltaje para cada uno de los amplificadores. A partir de esto, todos los LEDs funcionaron correctamente. Al comprobar el funcionamiento, pasamos a conectar la sonda del canal 2 del osciloscopio al circuito, conectando el caimán en paralelo con pin negativo de los LEDs, mientras que la parte positiva de la sonda se conectó a cada uno de los cátodos del diodo respectivamente, para tener cada una de las señales mostradas en pantalla. Las imágenes que se muestran son los resultados de lo antes mencionado. La interpretación que le podemos dar a estas gráficas a partir de la señal sinusoidal de entrada, que cuenta con una frecuencia de 450 MHz, una amplitud de 10 volts pico pico y un DC offset de 5 volts, es que la señal de salida va cambiando conforme al voltaje de referencia que se va midiendo a partir de los amplificadores operacionales y su respectivo diodo. Nótese que entre más alto sea el voltaje de referencia, la señal de salida es más grande. La señal no se observa de manera ideal, ya que los volts por división del canal 2 no están ajustados correctamente respecto al canal 1 y además no están posicionada en cero.